7:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al ex ministro de la Producción, economista Daniel Legarda. Lo invitamos a un diálogo para conocer las repercusiones que pudiera haber en las relaciones comerciales entre Ecuador y México, partiendo de un hecho de que pese a los esfuerzos que se hicieron en su momento, nunca se llegó a concretar, por ejemplo, a plenitud el ingreso a la Alianza del Pacífico por la actitud de México. Se deterioró eso, pero al final, ¿cómo pudiera repercutir la ruptura de relaciones diplomáticas en las relaciones comerciales? Daniel, muy buen día. Hola Miguel, muy buenos días a toda su audiencia y gracias por la invitación, sobre todo para poder comentar un poquito sobre este importante tema de la relación bilateral Ecuador-México desde el punto de vista del ámbito comercial y abonar a cierta información que creo que es importante que los ciudadanos lo conozcan, que los ciudadanos lo tengan, para que estén bien informados y evitar un poquito de elucubraciones que en este momento están a flor de piel por el impasse Ecuador-México. Lo primero que cabe mencionar aquí es que el comercio bilateral, para entrar un poquito en contexto, es una relación que asciende más o menos a los $1.000 millones, un poquito menos en el último año, que Este es un diálogo con el ex ministro de la Producción, Daniel Legarda, a propósito de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. Continuamos, por favor, Daniel. Gracias, Miguel. Hubo algún problema en la conexión. Adelante. Mil disculpas. Decía que es importante poder colaborar con cierta información para que la ciudadanía esté bien informada de cómo procede la relación diplomática, sobre todo, la relación comercial, perdón, ante el impasse diplomático. El comercio entre Ecuador y México asciende a más o menos $1.000 millones. Hay 180 millones, un poquito más, de exportaciones del Ecuador y más de $700 millones de exportaciones de México hacia Ecuador. Es una canasta de productos algo amplia, lo cual es interesante. Ahora, desde la relación comercial, Miguel, está regida por sus propios cuerpos jurídicos. La relación comercial de Ecuador-México, al igual que la relación comercial de otros países, primero se basa en el acuerdo multilateral de la OMC, pero en el ámbito regional está regido sobre todo por el acuerdo de Montevideo de 1990. Este es un diálogo, estamos abordando las implicaciones en las relaciones comerciales entre México y Ecuador. Por favor. Miguel, la relación de Ecuador y México está regida por el ámbito multilateral, la OMC, y en lo regional por el Acuerdo de Montevideo de 1980, que es el Acuerdo de Alari. Dentro de ese acuerdo también hay un acuerdo específico, que es el Acuerdo de Alcance Parcial 29. Todo esto simplemente para mencionar que el comercio, los flujos de comercio, la regulación de los ámbitos comerciales, arancelarios y no arancelarios, tienen su propia regulación, están regidos en su propio marco jurídico y por lo tanto no debería cambiar la situación, no debería afectar la circunstancia de comercio actual. Esto porque las normas que rigen al comercio, insisto, son diferentes a las que pueden regir el ámbito del convenio diplomático o de otras materias. Al ser un impasse diplomático y político, tiene que resolverse en las instancias diplomáticas y políticas, pero lo comercial tiene su propia vía jurídica, su propia regulación que viene normada desde hace mucho tiempo atrás, específicamente desde 1980 en el Acuerdo de Montevideo y 83 en el acuerdo bilateral que tenemos con México, en donde explícitamente, Miguel y ciudadanos que nos escuchan, explícitamente se establece que ese acuerdo, mientras esté vigente, están vigentes sus preferencias y su tratamiento, no se suspende. Por lo tanto, el comercio con México, el comercio bilateral con México, continúa siendo
normal, porque, insisto, el ámbito que lo regula es distinto al ámbito que regula las relaciones diplomáticas y políticas como tal, que es en donde tendrá que resolverse este impasse, Miguel. Esa es una primera aclaración muy importante para que lo que los ciudadanos nos escuchan tengan en cuenta. Es decir, no se suspenden las relaciones comerciales. ¿Seguirá esta dinámica de exportaciones y de importaciones de México? Por supuesto que sí, Miguel, porque el comercio internacional no lo hacen los gobiernos, lo hacen las empresas y las personas que están vinculadas a esto. Detrás de estos fríos números que yo me he hablado de casi $1,000 millones, hay empresas y personas, ¿no? Las empresas que lo producen, las empresas que lo ayudan a comercializar, las empresas navieras que trasladan los productos, el transporte terrestre, etcétera. Y todo ese círculo virtuoso se genera con el crecimiento del intercambio comercial, y se ha generado hasta la fecha con ese crecimiento comercial, con ese flujo de comercio que existe entre México y Ecuador, que está precautelado y no se va a ver afectado por este impasse. Lo que evidentemente pasa ahora, Miguel, es que es un espacio muy difícil, es un tiempo muy difícil para poder conversar sobre profundizar propuestas para profundizar las propuestas existentes para el comercio, por ejemplo, la discusión del Tratado de Libre Comercio u otra iniciativa. Será muy difícil poderlo discutir ahora, pero estamos hablando de que no se ampliará un acuerdo comercial y no que dejará de existir lo que actualmente ya hay de comercio, ¿no? Creo que es muy importante tener esa diferencia y evitar elucubraciones. Y en su defecto, Miguel, todos los ámbitos de comercio, inversiones, transporte de personas, ahora que ha habido también de esta carta de la Dirección de Aviación Civil, tienen un ámbito de regulación y un marco regulatorio distinto, exclusivo, en sus respectivas materias, que debe respetarse, porque las empresas, las personas allí tienen compromisos y derechos adquiridos con otros marcos jurídicos independientemente de su nacionalidad, y esto incluye a empresas mexicanas que puedan estar en el Ecuador o también empresas ecuatorianas que puedan estar en México. El promedio de los últimos años en las relaciones es de $1,000 millones en las relaciones comerciales. Son casi $1,000 millones en promedio, un poquito menos, de los cuales son para Ecuador 180 millones en exportaciones, siendo el cacao el principal rubro, pero resulta ser una canasta de exportaciones interesante porque son bienes no petroleros, absolutamente todos ellos, sumando otros como neumáticos, químicos y plásticos, por ejemplo, derivados de cobre, algunos productos alimenticios procesados, productos de madera, textiles, por mencionar algunos de los principales, mientras que del lado de México se compra principalmente medicamentos, vehículos, están allí también equipos de transporte pesado y sus partes, hay algunas materias primas para la industria, algunos bienes de capital y algunos otros bienes de consumo también. Entonces, es una relación de 4-1, es decir, compramos 4 veces más de lo que le vendemos a México. En esta coyuntura también es importante notar eso, porque eventualmente, si es que hubiera una decisión de romper un acuerdo comercial, que no ha habido y que dudo lo vaya a haber, ¿quién más tiene que perder en esa relación? Es México, ¿no? Aun cuando haya voces que lo estén pidiendo. Pero efectivamente no va a haber esa afectación, el comercio va a continuar y eso es bueno porque finalmente está en el interés de ambos gobiernos, en el gobierno de Ecuador, pero también en el gobierno de México, el precautelar la relación comercial y que esto no se vea contaminado hacia la relación comercial, porque finalmente es en beneficio de sus ciudadanos, de los ciudadanos que continúan teniendo negocios, que continúan teniendo una relación y que continuarán más allá del gobierno existente en Ecuador y más allá del gobierno existente en México. En ese nivel se podrá por lo menos mantener y no deteriorar importaciones, exportaciones con México por los temores que pudiera haber. Una cosa es la diplomática, una cosa es los procesos de concesión de visas, de turismo u otras solicitudes, y otra la dinámica en la compraventa de los bienes ecuatorianos y mexicanos. Actualmente tenemos un acuerdo con México que es un acuerdo pequeño, no es un tratado de libre comercio, se denomina acuerdo de alcance parcial, que está en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración.
Es ya un acuerdo bastante antiguo, de 1983, que ha sido algo actualizado, pero que de todas maneras resulta corto para las necesidades que tiene sobre todo Ecuador, en ampliar un poco la presencia de sus productos en el mercado mexicano. Lo propio para México, pero evidentemente para nosotros es más relevante en ese sentido, hablando por Ecuador. Ese marco jurídico que cubre ese acuerdo comercial es el existente a la fecha, el acuerdo de alcance parcial número 29. Y explícitamente en el artículo 20 de este acuerdo, Miguel y ciudadanos que nos escuchan, establece claramente que mientras si el acuerdo comercial persisten las preferencias arancelarias, persiste el tratamiento preferencial que está determinado en ese acuerdo, tanto para materia arancelaria como también para materia no arancelaria y algunas otras disciplinas que están allí contempladas. Eso quiere decir que persiste el acuerdo comercial y va a persistir el acuerdo comercial y está cubierto por un ámbito jurídico que está vigente ya por casi 30 años, un poquito más, inclusive, y eso no se va a perder. Así es que creo que los ciudadanos y las empresas pueden estar tranquilos de que el comercio y el flujo comercial se va a mantener porque es un ámbito distinto al de los problemas diplomáticos y políticos. Un tema final por ahora, Daniel. Se puede decir que relativamente tranquilos deben estar los exportadores ecuatorianos y también los importadores en las relaciones con México, partiendo de un hecho último, cuando un expresidente de la República, prófugo de la justicia, pidió sanciones de la Unión Europea y de México al Ecuador por su actitud, lo cual el presidente de la República ha calificado como una traición a la patria. Miguel, yo creo que lo que evidencia ese comentario es poner los intereses de una organización política por encima de los intereses del país. Pero más allá de eso, en lo que tiene que ver con el tema comercial, lo que evidencia es un claro desconocimiento de cómo funcionan las normas comerciales, de cuáles son las normas comerciales que las amparan, y creo que merece un rotundo rechazo de todos los ciudadanos. No va a pasar, y creo que los ciudadanos pueden estar. Bien, este ha sido un diálogo con el ex ministro de la Producción, Daniel Legarda, que nos ha ilustrado para estar relativamente tranquilos en materia comercial en las relaciones con México. Y él ha condenado también que un movimiento político, que un expresidente de la República anteponga sus intereses políticos para pedir sanción contra su pueblo. Porque esto no es cuestión de un gobierno de turno, contra su pueblo, pedir sanciones contra nuestro país, lo cual ha sido calificado como traición a la patria. Muchas gracias, Daniel. El comentario final para concluir. Sí, Miguel, qué pena que la conexión está algo interrumpida, pero yo mencionaba que ese comentario, además de que merece un rotundo rechazo como ciudadano, evidencia un desconocimiento absoluto de cómo funciona el comercio exterior, por la explicación que yo he dado, y no se va a dar porque tampoco le convendría a México desde ese punto de vista. Así es que creo que los ciudadanos pueden estar tranquilos de que eso no va a suceder. De hecho, los marcos jurídicos que cubren al comercio justamente existen para separar las decisiones políticas y diplomáticas de aquellas que son de índole comercial, ¿no? Para eso existen justamente los acuerdos comerciales. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Seguiremos hablando de este tema, Daniel Legarda, ex ministro de la Producción. Gracias, Daniel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:29 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar sobre la situación de seguridad en el Ecuador y la incidencia del comité de crisis que ha sido creado. Dos invitados para este tema. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan